Les decía, para mí es una alegría muy grande poder compartir con ustedes este momento de la palabra de Dios. Y quiero que nos repitamos a cada uno de nosotros, este mensaje es para mí. Sí, para vos. Y vos decís a mí, es para vos. Es para cada uno de nosotros. Siempre nos tentamos a pensar que este mensaje es para aquellas personas impiadosas que no cumplen la palabra de Dios y están lejos de Dios y no conocen y practican el pecado. No, es para vos y para mí, que también conocemos hace mucho tiempo o hace poco tiempo a Dios y Él ha cambiado nuestras vidas, pero a veces tenemos hábitos que corresponden a nuestra antigua manera de vivir. Y yo quiero compartir con ustedes este octavo mandamiento, el no hurtarás, que nos habla de la honestidad de Dios. Eh, el término este no hurtarás y lo que él implica, a veces pensamos que es simple, es muy fácil, es obvio, pero como pasaba hace un par de domingos atrás cuando le hablaba del no matarás, que parece un pecado obvio, grosero, son pecados que suceden en lo secreto. Cuando ustedes ven la diferencia ante la ley entre el hurto y el robo, ven que el hurto no tiene violencia, es algo hecho sin que la otra persona se entere de inmediato, no implica llevar un arma, ese tipo de cosas. Y hay muchas cosas que no nos damos cuenta y no nos hemos percatado, pero el Espíritu de Dios trabaja en nuestro corazón diciendo, eso que estás haciendo está mal. Y el sentido del mensaje de hoy es estudiar este mandamiento del no hurtarás y descubrir qué cosas no estamos haciendo bien. Aprender a ponerle nombre a las cosas que estamos haciendo mal y relacionarlas con este mandamiento. El no hurtarás, aunque sea cortito, un versículo también para memorizarse, implica mucho más de lo que imaginamos. Miren, hay algunas enseñanzas fundamentales sobre este tema que quiero compartir con ustedes. La primera dice, Dios es el dueño de todo lo creado. Miren este pasaje muy conocido, el primero cuando abrimos la Biblia. En el principio creó Dios los cielos y la tierra. Él es creador de absolutamente todo. Y dice el Salmo 24:1, de Jehová es la tierra y su plenitud, el mundo y los que en él habitan. ¿Hay algo que te imaginaste que no corresponde al dominio de Dios? Olvídate, todo lo que hay en la tierra es de él. Hay un término legal que se llama terra nullius, quiere decir tierra de nadie. Algunos sectores en el mundo que no pertenecen absolutamente a nadie. ¿Y cómo puede ser esto? Sí, existe, sí, pero nosotros sabemos como hijos de Dios que pertenece. Sí, pero había Hay muchos pedazos. alguien que Eso falta me mutearse, pareció raro que fíjense. Ahí está, gracias. Eh, Todo pertenece a nuestro Dios. No hay territorio ni siquiera antes de Colón, cuando llegue a América y él diga, bueno, esto corresponde al Reino de España. Todo, siempre, desde el principio y antes de la creación del hombre. Y después que el hombre no esté en la tierra, será de Dios. Dice el Salmo 50, del 10 al 12, porque mía es toda bestia del bosque y los millares de animales en los collados. Conozco todas las aves de los montes y todo lo que se mueve en los campos me pertenece. Si yo tuviese hambre, no te lo diría a ti, nos dice a nosotros, porque mío es el mundo y su plenitud. ¿Tenemos dudas aún de que algo no le pertenece a Dios? Mire, este concepto es muy importante que lo apropiemos, porque si no comprendemos en este concepto, no vamos a entender lo demás, porque siempre cuando hablamos de robo, siempre pensamos que estamos robándole al de al lado, a un vecino, a un amigo, a un compañero, a un empleado, a un jefe, y no. Este concepto nos dice que todo robo, todo hurto, en primer lugar, es hacia algo que le pertenece a nuestro Dios.
Eh, esta idea debe estar arraigada en nosotros y hace la diferencia entre la persona que teme a Dios y la persona que no. Si usted teme a Dios, tiene que tener conciencia de que todo le pertenece a Él. Así que si no entendemos este concepto y si no lo aceptamos, no podemos avanzar. ¿Estamos de acuerdo con esto? Todo es de Dios. Él es dueño de todo lo creado. En segundo lugar, otra enseñanza fundamental es que Dios nos ha puesto como administradores. Vamos a leer bastantes pasajes porque hay muchos versículos que afirman esto. Y no quiero irme con anécdotas, ni con experiencias, ni perder tiempo en otra cosa que no sea lo que la palabra de Dios quiere decirnos hoy. El Salmo 115, versículo 16, dice: los cielos son los cielos de Jehová, y ha dado la tierra a los hijos de los hombres. Él te ha dado a vos y a mí la tierra. Dice Job 1:21, él lo comprende muy bien acá Job, cuando le pasan todas las desgracias. Dice: Jehová dio y Jehová quitó. Desnudo salí el vientre de mi madre y desnudo volveré allá. Jehová dio, Jehová quitó. Sea el nombre de Jehová bendito. Acá entiende Job, el que le dio todo lo que él tenía, y tenía mucho, lee ahí el libro de Job, tenía mucho él, todo se lo dio Dios. Y entendió también cuando Dios se lo quitó. En Levítico capítulo 23, capítulo 25, versículo 23 dice: la tierra no se venderá a perpetuidad, porque la tierra mía es, pues vosotros forasteros y extranjeros sois para conmigo. ¿Qué significa esto? No se venderá a perpetuidad. Estas son algunas leyes de convivencia que le había dado Dios al pueblo de Israel y cómo se iba a manejar con la tierra. Esto nos hace captar la esencia de este mandamiento, porque dice: Dios da al hombre la administración. Esta parcela de tierra que tenemos hoy en día, ya sea alquilada o ya sea que somos dueños de donde vivimos, no nos pertenece. Pero mira, yo pagué muchos años, o estoy al día con los alquileres. No, no te pertenece, ni al dueño a quien alquilas. Es de Dios. Dios te lo ha dado a vos, le ha dado a otra persona para administrar esa tierra. No somos dueños, somos administradores. Si no comprendemos esto, no podemos seguir adelante. Y ahí le dice a los judíos que la tierra, cuando se vendía, no era para siempre. En algún momento volvía a su dueño. Es más complicado el tema ahí sobre el año del jubileo y otras cuestiones que está hermoso para estudiarlo, para ver cómo Dios había planificado que se iba a heredar la tierra. Miren, este pasaje de acá es muy interesante. Es una historia que está ahí en Primera Reyes y nos cuenta una historia que es detestable de lo que llegó a ser una persona por quedarse con una propiedad. Vamos a ver algunos personajes. Dos reyes, Acab y su esposa Jezabel, y alguien que tenía una viña llamado Nabot. Síganme con la lectura, los que puedan leer de la pantalla lo leen, si no lo escuchan. Dice así: pasadas estas cosas, aconteció que Nabot de Jezreel tenía allí una viña junto al palacio de Acab, rey de Samaria. Y Acab habló a Nabot diciendo: dame tu viña para un huerto de legumbres, porque está cerca a mi casa y yo te daré por ella otra viña mejor que esta. O si mejor te pareciere, te pagaré su valor en dinero. Y Nabot respondió a Acab: guárdeme Jehová de que yo te dé a ti la heredad de mis padres. Miren acá el valor de la propiedad privada y de haber heredado algo de su padre. Para Nabot era muy importante. Y vino Acab a su casa, triste y enojado por la palabra que Nabot de Jezreel le había respondido diciendo:
no te daré la heredad de mis padres. Y se acostó en su cama y volvió su rostro y no comió. Como un chico encaprichado, mire esto. Y vino a él su mujer, Jezabel, y le dijo, ¿por qué está tan decaído tu espíritu y no comes? Él respondió, porque hablé con Nabot de Jezreel y le dije que me diera su viña por dinero. O que si más quería, le daría otra viña por ella. Y él respondió, yo no te daré mi viña. Y su mujer, Jezabel, le dijo, ¿eres tú ahora rey sobre Israel? Como diciéndole, ¿vos quién sos? ¿No soy el rey? Levántate y come y alégrate, y yo te daré la viña de Nabot de Jezreel. Entonces ella escribió carta en nombre de Acab y las selló con su anillo y las envió a los ancianos y a los principales que moraban en la ciudad con Nabot. Y las cartas que escribió decían así: proclamad ayuno y poned a Nabot delante del pueblo y poned a 2 hombres perversos delante de él que atestiguen contra él y digan, tú has blasfemado a Dios y al rey. Mentiras. Entonces sacadlo y apedreadlo para que muera. Y los de su ciudad, los ancianos y los principales que moraban en su ciudad, hicieron como Jezabel les mandó, conforme a lo escrito en las cartas que ella le había enviado. Y promulgaron ayuno y pusieron a Nabot delante del pueblo. Vinieron entonces 2 hombres perversos y se sentaron delante de él. Y aquellos hombres perversos atestiguaron contra Nabot delante del pueblo, diciendo, Nabot ha blasfemado a Dios y al rey. Y lo llevaron fuera de la ciudad y lo apedrearon y murió. Bien, esto es un robo, esto es un hurto, esto es algo que Dios abomina. Pero miren, Nabot, Acab tenía todo el derecho porque era rey. Y tuvo el derecho a través de su esposa y las cartas que hizo y las leyes de transformar todo alrededor para autoconvencerse de que hacían algo bien. ¿Cuántas veces nosotros cambiamos las reglas de juego y le damos vuelta y nombramos a las cosas por otro nombre para que no parezca un robo, para que no parezca un hurto? Pero esto tan abominable que hizo Acab y su esposa, yo creo que lo hacemos a diario. Y debemos parar un instante en nuestra vida y decir, Señor, háblame para no hacerlo más, para descubrir cuáles de estas cosas estoy cambiando las leyes, las reglas de este mundo, pero que nunca van a poder cambiar tus reglas, Dios. Seamos conscientes de estos pecados. Dios ha puesto a los hombres como administradores. Y miren este pasaje también de otro hecho ya en el Nuevo Testamento terrible. Hechos capítulo 5 nos cuenta esta historia. Dice, pero cierto hombre llamado Ananías, con Zafira su mujer, vendió una heredad y sustrajo del precio, sabiéndolo también su mujer, y trayendo solo una parte la puso a los pies de los apóstoles, una ofrenda. Estamos hablando, ahí Hechos, el inicio de la iglesia, y se nos contaba antes de que varias personas vendían sus casas, sus terrenos, y lo donaban para la iglesia. Pero este hombre la vendió por cierta cantidad, se quedó con una parte y dijo, acá está todo el dinero de lo que me dieron por mi casa. Y dijo Pedro, Ananías, ¿por qué llenó Satanás tu corazón para que mintieses al Espíritu Santo y sustrajeses del precio de la heredad? Reteniéndola, ¿no se te quedaba a ti y vendida? ¿No estaba en tu poder? ¿Por qué pusiste esto en tu corazón? No has mentido a los hombres. No has mentido a los hombres, sino a Dios. Y al oír Ananías esta palabra, mire lo que pasó. Cayó muerto, cayó y expiró. Y vino un gran temor sobre todos los que oyeron. Y levantándose los jóvenes, lo envolvieron y sacándolo lo sepultaron. Pasado un lapso como 3 horas, sucedió que entró su mujer, no sabiendo lo que había acontecido. Vino como si nada,
Ahí Zafira. Entonces Pedro le dijo, le dio una oportunidad a Pedro, dice, dime, ¿vendiste en tanto la heredad? Y ella dijo, sí, en tanto. Y Pedro le dijo, ¿por qué conveniste a tentar al Espíritu del Señor? He aquí a la puerta los pies de los que han sepultado a tu marido y te sacarán a ti. Al instante ella cayó a los pies de él y expiró. Entraron los jóvenes, la hallaron muerta y la sacaron y la sepultaron junto a su marido. Acá, miren, fue inmediato el castigo por haber mentido sobre algo que habían hecho. Habían robado porque no tenían ninguna necesidad de mentir. Podría decir, bueno, entrego este porcentaje, esto me quedo. Pero mintieron y eso fue un robo que le hicieron a Dios. Mire, demos gracias a Dios por la misericordia que tiene de nosotros, que no caemos muertos inmediatamente, porque esto pasó ya Nuevo Testamento, más cercano a nosotros, y da miedito, ¿no? Pero a veces ese temor nos tiene que hacer que nos demos cuenta de la implicancia, de lo terrible que es para Dios cuando robamos, cuando le robamos a Él. En tercer lugar, Dios puso medios para adquirir y aumentar nuestras posesiones. ¿Y cuáles son esos medios? ¿Cómo podemos nosotros aumentar lo que tenemos? ¿Cómo podemos adquirir algo? Y es muy fácil saber los medios por los que no. Ya los vamos a ver. Pero vamos a ver acá en Primera Crónicas 29. Se los leo. Dice, tuya es, oh Jehová, la magnificencia y el poder, la gloria, la victoria y el honor, porque todas las cosas que están en los cielos y en la tierra son tuyas. Tuyo, oh Jehová, es el reino, tú eres excelso sobre todos. La riqueza y la gloria proceden de ti. Y tú dominas sobre todo. En tu mano está la fuerza y el poder, y en tu mano el hacer grande y dar poder a todos. Dios es el que decide dar poder y hacer grande a las personas. Oh Jehová Dios nuestro, toda esta abundancia que hemos preparado para edificar casa a tu santo nombre, de tu mano es, y todo es tuyo. Las cosas vienen de Dios y también Dios ha puesto el trabajo allí. Con el sudor de tu rostro comerás el pan hasta que vuelvas a la tierra, porque de ella fuiste tomado, pues polvo eres y al polvo volverás, lo dice ahí en Génesis 3:19. Y algunos piensan erróneamente que el trabajo es un castigo dado al hombre, y no. Versículos atrás veíamos cómo Dios había puesto al hombre en el huerto para que lo labrase, para que trabajase en él. El trabajo era previo al pecado. No es un castigo trabajar. Y si lo ves como un castigo, ojo, ojo, hay que cambiar nuestra visión sobre el trabajo, porque Dios te da lo que tienes. Él da y Él quita. Miren, hay una concatenación. Concatenación viene del latín catenas, cadenas, que está encadenado. El trabajo, la diligencia y la prosperidad. Dios da los medios para adquirir y aumentar nuestras posesiones. ¿Qué medios? Puede ser una heredad, como vimos ahí en el caso de Nabot. Eso lo reciben de Dios. Puede ser una ofrenda. Alguien te da algo. ¿Qué más puede ser? Puede ser el trabajo a través del que vos adquieres lo que tienes. Dios es el que da. No tienes las cosas por mérito propio. Todo lo que alcanzamos es a través de la gracia, de la misericordia de Dios. Vos tenés trabajo y sos diligente, vas a prosperar. Esto nos dice muchos pasajes de la palabra de Dios, pero así también nos dice que si vos sos perezoso y sos imprudente, vas a tener una carencia material. Eso está encadenado en la Biblia siempre. Pereza más imprudencia igual a pobreza. Vamos a hacer algunas observaciones más adelante. Miren esta frase. Este hombre, Sujel Michelin, es un hombre
con el que estamos aprendiendo estos domingos en base a muchos de los mensajes de él. Mire esta frase: vivir por fe no significa vivir sin trabajar. Eso no es fe, es presunción. Muchas personas dicen, no necesito trabajar, yo vivo por fe. ¿Y qué es la presunción de lo que habla acá don Sugel Michelin? Miren, busqué la palabra presunción, una palabra que a veces repetimos sin saber. Dice que es una vanidad que muestra a una persona que presume y alardea de sí misma y de sus propias cualidades. Es una consideración o aceptación de una cosa como verdadera o real a partir de ciertas señales o indicios sin tener certeza completa de ello. Cuando decís que vivís por fe, no significa que vives sin trabajar. Vivir por fe es vivir en dependencia, trabajando, usando las manos, usando la cabeza, usando todo tu cuerpo y tus energías para prosperar, para dar la gloria a Dios a través de lo que estás haciendo y Dios te ha puesto a hacer en esta tierra. Miren este proverbio, muy famoso, muy famoso. Ve a la hormiga, oh perezoso, mira sus caminos y sé sabio, la cual, no teniendo capitán, ni gobernador, ni señor, prepara en el verano su comida y recoge en el tiempo de la siega su mantenimiento. Perezoso, ¿hasta cuándo has de dormir? ¿Cuándo te levantarás de tu sueño? Un poco de sueño, un poco de dormitar y cruzar por un poco las manos para reposo. Así vendrá tu necesidad como caminante y tu pobreza como hombre armado. Hay muchos proverbios que nos dan las claves de cómo administrar estos bienes que Dios nos da, cómo Dios lo da y cómo los tratamos nosotros. A ver, veamos acá algunos proverbios para prevenir la pobreza. ¿Estás pasando necesidad en este tiempo? ¿No alcanza lo que tenés? ¿Pedís a Dios? Bueno, Dios te ha dado consejos y te está hablando en este mensaje, no porque sea yo, sino porque estoy citando la palabra de Dios y porque esto está escrito hace miles de años y estaba en el corazón de Dios cuando creó al hombre. Varios proverbios, miren allí. Primero, todo esfuerzo tiene su recompensa, pero quedarse solo en palabras lleva a la pobreza. ¿Vieron esa gente que hace planes y planes y planes y está todo el día haciendo planes, pero se queda ahí? Y comparte y habla y sueña y nunca lleva a cabo los planes esos. Eso lleva a la pobreza. El capítulo 13, versículo 18 dice: el que desprecia la disciplina sufre pobreza y deshonra. El que atiende la corrección recibe grandes honores. Te han disciplinado, te han hecho una observación, te han bajado la caña en el trabajo y vos despreciás eso. Sos un hijo que no llevas el apunte a lo que te dice tu padre. Dice, vas a sufrir pobreza y deshonra. El capítulo 21, versículo 5, los planes bien pensados son pura ganancia. Los planes apresurados, puro fracaso. ¿No les pasa a veces que hacen las cosas apuradas y así salen las cosas? ¿Cómo nos cuesta? Algunos tenemos un carácter mucho más intempestivo y tomamos decisiones a la apurada. Así nos va. Hay que, como dice acá, los planes bien pensados dan ganancia. Quizás tu pobreza, mi carencia de algunos bienes materiales son por que hemos sido apresurados a la hora de decidir. El 21:17 de Proverbios dice: el que ama el placer se quedará en la pobreza. El que ama el vino y los perfumes jamás será rico. Esto nos habla de un estilo de vida hedonista, de placer. El que se la pasa en lujos y buscando cosas para pasarla mejor en la tierra, va a quedar en la pobreza. ¿Cómo te llevas con este versículo? Es un cachetazo, ¿no? El que nos hace ver, decimos, ¿en qué estamos dedicando nuestro tiempo? ¿En qué estamos poniendo nuestro esfuerzo? Poner el esfuerzo en el placer, dice, quedará en la pobreza. Fuerte, pero
Bendita palabra de Dios que nos habla y que nos es clara de cómo escaparle a la pobreza. Mire las palabras de Pablo contra la pereza. Decíamos que la pereza estaba concatenada, encadenada, terminaba en la pobreza. Ahí le escribe a los tesalonicenses y dice, y que procuréis tener tranquilidad y ocuparos en vuestros negocios. No les dice ahí que dejen todo lo material y que abandonen todo lo que estaban haciendo y se dediquen a las cosas de la iglesia. No, dice, ocuparos en vuestro negocio y trabajar con vuestras manos de la manera en que os hemos mandado, a fin de que os conduzcáis honradamente para con los de afuera y no tengáis necesidad de nada. Si uno estudia un poco más ahí, ¿qué pasaba en la iglesia en Tesalónica? Había varios hermanos que le escapaban al trabajo y querían que se los mantenga. Entonces llegaban a la iglesia diciendo, bueno, yo voy a servir, bueno, manténganme. Pero dice que estaba haciendo carga a la iglesia porque no eran capaces de trabajar. Ya en la segunda carta a los tesalonicenses, ahí en el capítulo 3, leemos, dice, que os apartéis de todo hermano que ande desordenadamente, haciendo referencia a lo que hablábamos recién, pues nosotros no anduvimos desordenadamente entre vosotros, ni comimos de balde el pan de nadie, comimos de arriba, quiere decir, sino que trabajamos con afán y fatiga, día y noche, para no ser gravosos a ninguno de vosotros. Porque también cuando estábamos con ustedes, con vosotros, os ordenábamos esto. Si alguno no quiere trabajar, tampoco coma. Miren ustedes cuando se acerca a alguien con necesidades. Y ahí Pablo era una persona que se dedicaba tiempo completo a la obra de Dios. Dice que cuando iba a visitar a la iglesia, ahí en Tesalónica, no recuerdo, me parece que este viaje lo había hecho con Bernabé, cuando habla ahí de nosotros, me parece que es con Bernabé, trabajaban día y noche con afán y fatiga. ¿Para qué? Para no hacerle carga a los hermanos que estaban ahí en Tesalónica. Cuán diferente, ¿no? Cuando nosotros estamos sirviendo a Dios, queremos que se nos mantenga y no somos capaces primero de hacer las cosas que Dios nos ordena, de poder vivir de nuestras manos. Si alguno no quiere trabajar, dice, tampoco coma. De ahí cuando toca el estómago, cuando toca el bolsillo, cuando silba las tripas, eso nos hace pensar a veces. La pobreza está llamando a tu puerta. Miren, ahí le puse un símbolo de alto de peligro. No estamos diciendo que todo hombre pobre es un perezoso, irresponsable o insensato. No, no, porque hay personas a las que Dios ha puesto en la tierra y ha designado en su voluntad la pobreza para esa persona. Y no es porque haya sido irresponsable o perezoso. Vemos en la palabra de Dios como Jesucristo mismo era una persona pobre. En los términos que podemos hablar de pobreza, es una persona pobre. Él mismo decía de él que los animales tenían dónde dormir y el Hijo del Hombre, hablando del mismo, no tenía dónde. No tenía propiedades. Una persona sin propiedades, sin nada. Era la voluntad de Dios que Jesús viviese aquí en la tierra de esa forma. Y vemos ahí en 1 Samuel 2:7, esta es la oración de Ana, la madre de Samuel, dice, Jehová empobrece y él enriquece. Hay cosas que son la voluntad de Dios, más allá de si vos te has esforzado o no, son la voluntad de Dios que tengas más o que tengas menos. Y eso lo tenemos que aprender, si no vamos a vivir descontentos, vamos a vivir renegando. Pero ojo, si tu pobreza, mi pobreza, es consecuencia de la pereza, de la falta de sensatez, del apresurarse a hacer planes, del hablar nada más o de buscar los placeres, sí, nos tendría que dar mucha vergüenza y buscar cambiar. Seguimos adelante.
Otra frase de este hombre que me gustó dice: ¿cuánto se beneficia la obra de Dios cuando prospera un hombre preocupado por la expansión del reino de Dios? Este es un hombre justo y generoso de corazón. ¿Para qué querés prosperar? ¿Para qué querés que te vaya bien? ¿Para qué va a ser eso que estás ahorrando? ¿Para qué compras dólares? ¿Para qué especulás con los precios? ¿Para qué estás viendo, a ver, esto bajó, esto subió? ¿Es conveniente? ¿Escuchás en los noticieros a los expertos en economía? ¿Para qué? ¿Para qué querés esa prosperidad? Si es para la expansión del reino de Dios, aplaudimos y sigamos adelante. Porque el reino de Dios dice que eh, se puede expandir cuando hay gente preocupada, de corazón generoso, en atender las necesidades del pueblo de Dios. Proverbios 11:11 dice: por la bendición de los rectos la ciudad será engrandecida, mas por la boca de los impíos será trastornada. ¿Te quejas de cómo está Argentina hoy? ¿Te quejas cómo está Córdoba? ¿Cómo está tu barrio? ¿Cómo está tu casa? Por la bendición de los rectos la ciudad será engrandecida. Y a veces el dicho: cada pueblo tiene el gobernante que se merece. ¿Y qué hacemos nosotros con respecto a eso? Nosotros hemos tratado de cambiar la realidad. ¿Sos recto? Si sos recto, vas a recibir bendición de Dios. Y tu ciudad va a ser bendecida por tu rectitud. Yo creo, y estoy convencido, que muchas de las cosas que Argentina está mal es porque han sido malas decisiones de personas que no son rectas, de personas que han buscado su propia riqueza. Y eso ha hecho la diferencia en que Argentina, teniendo todo el potencial, no esté como debería estar. Hay una concatenación, hay una seguidilla de cosas, hay una cadenita que une la imprudencia con la carencia. Existen crisis mundiales, todo muy bien, pero que nosotros tengamos que pasar por pobreza en un país como estamos, se debe a malas decisiones de personas que no tienen temor de Dios y que no son rectas, que no siguen estos versículos de los proverbios en su vida. Comienza por vos, comienza por mí, comienza con la casa, con el barrio, con la ciudad, con el país, con el mundo. Llegamos ahí al punto 4, que dice: Dios nos insta a disfrutar de los bienes. Y esto muchas veces no lo hemos entendido así, y hay gente que ha vivido de una forma de tratar de no llamar la atención con lo que tiene, porque dice: no es estar ostentando. Si Dios te lo ha dado, da gloria a Dios y que los demás sepan que eso que tenés es por Dios y no simplemente por tu propio esfuerzo. Deuteronomio capítulo 12 dice así: y allí llevaréis vuestros holocaustos, vuestros sacrificios, vuestros diezmos y la ofrenda elevada de vuestras manos, vuestros votos, vuestras ofrendas voluntarias, las primicias de vuestras vacas y de vuestras ovejas, y comeréis allí delante de Jehová vuestro Dios, y os alegraréis vosotros y vuestras familias en toda obra de vuestras manos, en la cual Jehová tu Dios te hubiere bendecido. Esto es una fiesta. Él está diciendo: festeja. Ahí vas a llevar todo lo que yo te he dado y vas a festejar, vas a celebrar. A Dios le gusta que vos te juntes y celebres. Hay muchas personas con ciertas raíces en el ascetismo, decir: vivo con lo mínimo indispensable. No, no, no. No andes dando lástima, soy hijo del rey. Hacer una fiesta y decir: Dios nos ha dado una acción de gracia. Es decir, todo esto que está acá en la mesa es lo que Dios nos dio, sea mucho o sea poco. Es lo que Dios te dio y te tenés que alegrar en eso,
porque ese contentamiento atrae también de nuevo la abundancia, la prosperidad. Y ahí, peligro, dice, no es la búsqueda y la celebración de la prosperidad en sí misma, sino el resultado como bendición al hacer la voluntad de Dios. Le estás diciendo a los demás, mira, si vos haces la voluntad de Dios, Dios no va a dejar que pases necesidad. Este pan que tengo acá, este vino que tengo acá, esta gaseosa, esa ensalada que está ahí, la servilleta, el mantel y las sillas, todo ha sido provisto por Dios. Hoy estamos acá y celebramos porque Dios nos ha dado todo. Eso cambie la visión con la que celebras, por ejemplo, un año nuevo, con la que celebras un cumpleaños, con lo que haces una juntada familiar, que sea una celebración para dar gracias a Dios y no solamente en el momento de la oración, que sea el tema, es decir, mira, qué bueno esto que estoy comiendo, qué bueno esto que tengo. Nunca debemos dejar de lado la generosidad para con los necesitados. Disfruta de lo que tenés, pero es mandato de Dios ser generoso con lo que tenés. Invita a alguien a tu casa a comer de lo que tengas, no importa cuánto haya, no importa, mire, yo he sido estudiante en una casa en la que éramos muchos varones y que nos invitaban los fines de semana. Íbamos a la casa de mi tía Sara, ahí, y ellos eran 5 hijos. Y no importa, abría la mesa para nosotros. A casa de Nelly y Beto, que están por ahí, también nos invitaban y caíamos un montón. Y el Señor los ha bendecido a ellos por traer a sus casas a estudiantes que tenían bastante menos y estaban ajustados para poder compartir algo con ellos. Tenemos muy lindos recuerdos, varios de los de Fría y de otros lados, cuando nos invitaban a sus hogares. Quizás me olvido de algunos, seguramente, pero en mi corazón está ese agradecimiento. Sea así, sea generoso con lo que menos tiene. Dice 1 Timoteo, capítulo 6, versículo 17, a los ricos de este siglo manda que no sean altivos, ni pongan la esperanza en las riquezas, las cuales son inciertas, sino pongan su esperanza en el Dios vivo, que nos da todas las cosas en abundancia para que las disfrutemos. Nunca prestaste atención a esa parte, te aseguro. Siempre dijiste, los ricos de este mundo. No, no, no. Vamos ahí a lo que está en amarillo. Yo se los leo a los que no pueden leer, que nos da todas las cosas en abundancia para que las disfrutemos. No te la da ahí para que vos la tengas escondida, te lo da para que compartas, para que disfrutes, para que te alegres. Hay un ojo ahí. Dice, Dios no nos ha dado estas cosas solo para nosotros. Debemos administrarlas de manera que podamos bendecir a otros. Mire, me puse a pensar en algo que si, así como en la parábola de los talentos, ¿recuerdan? Al que no lo trabajó al talento, se le quitó. Y se le dio a uno que lo trabaje mejor. Si el trabajo que tenés no está sirviendo para bendecir a los demás, quizá te lo quite Dios y se lo dé a otro, que con ese mismo ingreso pueda bendecir a otras personas. ¿Lo pensaste así alguna vez? ¿O siempre lo pensaste como en los talentos o en los dones? ¿Nunca pensaste que si vos no sos dadivoso, generoso con tus bienes, Dios te los puede quitar? ¿Por qué? Es decir, se lo voy a dar a alguien que lo sepa administrar mejor, que no solamente gaste en sí mismo o acumule y acumule, sino que reparta, ayude, bendiga. Seguimos adelante. Miren, Deuteronomio capítulo 15. Cuando haya en medio de ti menesteroso, un necesitado, un pobre, de alguno de tus hermanos, en alguna de tus ciudades, en la tierra que Jehová tu Dios te da, no endurecerás tu corazón, ni cerrarás tu mano contra tu hermano pobre, sino abrirás tu mano
abrirás a él tu mano liberalmente y en efecto le prestarás lo que necesite. Sin falta le darás y no serás de mezquino corazón cuando le des, porque por ello te bendecirá Jehová tu Dios en todos tus hechos y en todo lo que emprendas. No serás de mezquino corazón. Es enseñanza de Dios. Y en Gálatas, que nos dice ahí, capítulo 2 y en el capítulo 6, solamente nos pidieron que nos acordásemos de los pobres, lo cual también procuré con diligencia hacer. Ya en el Nuevo Testamento, en el trabajo de Pablo en las iglesias, le habían pedido, che, Pablo, no se olviden de los pobres. Y Pablo lo hacía. Así que según tengamos oportunidad, dice en el capítulo 6, hagamos bien a todos y mayormente a los de la familia de la fe. Primero, a los de la familia de la fe. Antes de pensar en misiones fuera de tu ciudad, ayuda a tu vecino, ayuda a tu hermano, porque es orden de Dios. Y Dios te va a poner después y va a cumplir otros planes en tu vida. Si primero ves que hay a tu prójimo, prójimo quiere decir próximo, el de al lado, si vos cumplís primero con eso, Dios va a decir, este es capaz de poder ayudar a otros. Esa es una lección que se aprende cuando uno quiere salir a las misiones. Primero, en tu lugar. Nos dice ahí Santiago, la religión pura y sin mácula delante de Dios, el Padre es esta, visitar a los huérfanos y a las viudas en sus tribulaciones y guardarse sin mancha del mundo. Santiago es un gran defensor de las obras. Y yo les pongo ahí lo que es la definición. Las obras son fruto indispensable de la fe. A esa conclusión llega Santiago. Si vos no sos capaz de compartir lo que tenés, tu fe es inexistente. Si vos no podés compartir lo que tenés, estás negando la fe. Si vos no sos capaz de visitar a un huérfano o a las viudas y darle lo que tenés, sea poco o mucho, entiéndase. Capaz vos tenés tiempo nada más, darle tu tiempo. O tenés 2 camperas, lleva tu campera. O sabés que esa persona está pasando frío, de una frazada. O sabés de que no tiene una herramienta, llévale tu caja de herramientas. Las obras sin fruto, las obras son fruto indispensable de la fe. Si no las tenés, estás negando la fe. Miren, esto me encantó, te lo aprendí hace un tiempito, nunca le había prestado atención. ¿Qué debe hacer el que hurta? Dice, el que hurtaba, dice ahí Efesios, no hurte más, sino trabaje. Muy simple, así. No, que cómo, qué hacemos y cuántos años de cárcel al que roba, pero mira, esta persona robó, ley de los hombres. Mire lo que dice Dios. El que hurta, muy simple, no hurte más. Has recibido un hermano en la iglesia y este hermano tenía problemas ahí, que era amigo de lo ajeno. ¿Cuál es el consejo? No hurtes más, no robes más. Y miren ahí cómo sigue. Sino que trabaje, haciendo con sus manos lo que es bueno, para que tenga que compartir con los que padecen necesidad. Entonces, miren cómo cambia. Antes robaba, ahora está compartiendo con el que tiene necesidad. Hacen eso nuestras cárceles. Y ahí vemos que la cárcel como la conocemos es un invento del hombre. Y un mal invento, porque está muy mal administrado. Muchas de las personas que han podido estar en la cárcel te cuentan, ahí aprendes a robar. Ahí aprendes a dañar al otro, a ser ventajista, a tener malas juntas. Pero mire acá el consejo. El que hurtaba no hurte más, trabaje, y con el trabajo de su mano va a poder bendecir a otros, para que no tengan necesidad ni la tentación
de robar. Acá les doy algunos consejos generales del octavo mandamiento. Miren qué bueno. Visita y conoce la realidad de tus hermanos. Lo veníamos diciendo. Anda a sus casas. Fíjate, porque a veces ahí se conoce más a la persona y vos ves qué es lo que necesita. Y algunos son medios reticentes a dejar entrar en sus casas. Nos olvidemos este tiempo del COVID, en el que es más complicado, pero llevémoslo a lo general, al día a día. Visita, deja que te visiten. Enseña a tus hijos a preocuparse por los demás. ¿Lo hacemos? ¿Mostramos eso? Cuando oramos en la mesa, ¿nos acordamos de los demás? Cuando vemos lo que tenemos en nuestro ropero, decimos, oh, cuánta ropa que tengo. ¿Qué voy a hacer? Y lo voy a sacar en una bolsa, le voy a tirar a la basura. Oh, lo voy a dar. No, 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 no. Enseñale a tu hijo que no es porque te sobra. Enseñale a tu hijo que es porque Dios te ha dado y tú tenés que dar. Si crees que las riquezas están mal repartidas en el mundo, recuerda que el comunismo no es una forma cristiana. El comunismo tiene muchísimas décadas ya de que viene haciendo muchísimo daño. Y hay hermanos que se van tras esa doctrina pensando que es una forma válida. Miren, hoy no es un estudio sobre este tema, pero no es una forma cristiana. No reparte las cosas de una forma cristiana el comunismo. ¿Y cuál es la solución? Lo puse allí abajo. La solución se halla en un corazón atento a oír y ver las necesidades y suplirlas conforme a la gracia recibida por misericordia y no por coacción del Estado. Mientras no sigamos a Dios, no vamos a poder vencer la pobreza. No vamos a poder ayudar mucho, porque lleva el camino a la abundancia, a la falta de necesidad, entiéndase también, al no estar endeudados, es ser temeroso de Dios. No porque el Estado te mande a cómo tenés que hacer las cosas. Si el Estado y nuestros gobernantes no siguen a Dios, van a hacer esfuerzos inútiles. Darle planes a la gente, ya sabemos en qué termina. Pero bueno, no hay otra forma. Sí hay otra forma. Es arrodillarse, pedir a Dios que cambie esta Argentina. Pedir a Dios que ilumine a nuestros gobernantes. Que Dios prospere donde hay inteligencia, donde hay esfuerzo, donde hay diligencia, donde hay una búsqueda de Dios, allí va a haber abundancia y prosperidad. Y quiero que por último veamos algunas cositas que hacen a la naturaleza del hurto. Porque todo esto que tiene mucho que ver, tiene todo que ver con el hurto. Porque dice Javier, en ningún momento estás hablando de lo que se roba. No, porque elegí ir por el aspecto positivo primero del mandamiento. Ahora vamos a la parte negativa. En el plano vertical de nuestra relación en el eje vertical con Dios, demuestra descontento e incredulidad. Miren qué piensa una persona que está robando. Si uso solo los medios lícitos, no voy a prosperar. Creo que la felicidad depende de los bienes que poseo. Dos cosas más. Descontento con la forma en la que Dios me ha dado para que yo prospere. Estoy diciendo, Dios, no me gusta trabajar. No me gusta este trabajo. Quiero hacer algo más de escritorio, dicen algunos. Y no. Y quizás sea ir a revolear los ladrillos ahí, los baldes, la obra. Es el trabajo que Dios te ha dado. Pero yo estoy cansado, estoy todo el día frente a una computadora. Quisiera algo que sea más al aire libre, que yo pueda andar. Es lo que Dios te ha dado. Sé buen empleado en eso, quizás el Señor te cambie a otra cosa, pero no muestres descontento. Piensa para adentro el que está por hurtar.
Si uso los medios lícitos, no voy a prosperar. Entonces, ¿qué entra ahí? El robo en todas sus formas, el fraude, los atajos, las ventas fraudulentas, los esquemas de venta que son tramposos, que terminan perjudicando a otros. Y aparte de eso, mire, dice, creo que la felicidad depende de los bienes que poseo, porque eso es definitivamente lo que está diciendo. No le crees a Dios cuando te dice que no es esa la forma, ni el fin de tu vida son las riquezas. El que hurta está cometiendo estos dos delitos, estar descontento y ser incrédulo de Dios. Dice acá Proverbios 23:4. No te afanes por hacerte rico, sé prudente y desiste. Directo, no sé si hay una forma más precisa de decirlo allí. Y en 1 Timoteo dice, porque raíz de todos los males es el amor al dinero, el cual codiciando algunos se extraviaron de la fe y fueron traspasados de muchos dolores. Es la desgracia. Ustedes van a poder observar, si tienen un par de años sobre la tierra, observar familias, hermosas familias, cómo el dinero las destruyó. ¿Por qué? Se afanaron por hacerse ricos, no fueron prudentes, no desistieron a tiempo. Mateo, palabras de Jesús, dice, porque donde esté vuestro tesoro, allí estará vuestro corazón. Miren, el hurto es una manifestación de incredulidad, como decíamos, no creerle a Dios, es una manifestación de idolatría, de poner todas nuestras energías en el signo peso, en el dólar en Argentina. Es codicia, desear lo que tiene el otro, descontento. En definitiva, es la expresión de una perspectiva de vida incorrecta. ¿Cómo se entiende esto de la perspectiva de vida incorrecta? Mire, vio cuando usted está en el auto y ve que tiene un auto adelante. Entonces dice, yo por ejemplo que voy acá por ruta o la colectora, acá que voy por la E53, digo, lo voy a pasar. Yo, ¿qué veo? Veo un auto adelante nada más. Acelero y me meto. Y no he visto que venían otros autos adelante. O no he visto que la cola, que había más de un auto adelante mío para pasar. ¿Por qué? Porque antes no cabecié, no hice una perspectiva para ver cuántos autos había adelante. ¿Cuántos autos venían? ¿Qué distancia había? No vi la marcación del terreno. Eso es tener una perspectiva de vida incorrecta. Quien hurta está manifestando esto, que no está viendo bien la vida. Está viendo otras cosas en vez de buscar el reino de Dios primeramente. En Lucas, otra vez las palabras de Dios, de Jesús, y les dijo, mirad, guardaos de toda avaricia, porque la vida del hombre no consiste en la abundancia de los bienes que posee. Tan simple, ¿no? Y busquemos la versión que usted quiera de la palabra de Dios. Es muy simple, no hay mucha forma de decirlo más claro. Este mandamiento prohíbe, y preste atención, porque capaz dice, no, yo de todas estas cosas no hago nada. Y mire, a mí me dio muchos cachetazos y me descubrí haciendo muchas cosas que a Dios no le agradan. El robo, el fraude, el engaño, la usurpación. Durante el tiempo de la pandemia se dio, y muy común esto, es decir, gente que dice no tengo casa, no tengo terreno, voy y me meto. Decimos, pobre gente, esos terrenos están ahí, no están trabajando, la tierra es del que la trabaja, dice ahí los zapatistas, creo que eran. Y no, la usurpación es un delito. Lo hizo ahí Acab con Nabot. El no ofrendar a Dios. Vos decís, uy, no llego, este domingo no llevé, bueno, el próximo.
O metés la mano en la billetera y das con necesidad o das con tristeza. Decís, ay, pero es el último que me queda. Es una forma de robar, el no ofrendarle a Dios. Los juegos de azar. Miren, es la puerta de la desgracia el azar. En todas sus manifestaciones, desde un 6, el Toto Bingo, el, qué sé yo, irse a Carlos Paz al casino, el jugar con un vecino al truco por plata, todas esas cosas que por ahí parecen inocentes, pero van sembrando la semilla que demuestra un descontento con lo que Dios me da. Tomar deudas que no podemos pagar. La tarjeta de crédito es genial y es terrible. Si nosotros no sabemos administrarla, puede terminar en desgracia en tu hogar. Aparentar un estilo de vida que no puedo sostener con mis ingresos. Entonces me compro cosas que hacen parecer que yo tengo cierta cantidad de dinero para lograr así ciertas compañías o ciertos círculos, cierta aceptación. Es una forma de violación del 8º mandamiento. No trabajar, la pereza, pero no consigo trabajo. Mire, yo creo firmemente que un hijo de Dios que está en dependencia de Dios y le pide a su padre trabajo, lo va a tener. Y lo creo porque es palabra de Dios. Él da y no mezquina. Pero, ojo, cómo estamos pidiendo y qué estamos pidiendo. No trabajar o hacerlo de manera deficiente. En mi trabajo, por ejemplo, se paga el sueldo, vos vendas o no vendas. ¿Tenés un trabajo así? Entonces, pues sí, yo no vendo, total me van a pagar lo mismo. Y no, a vos te están pagando por vender ahí. Muchos de ustedes tienen trabajos de esa forma, algunos tienen otros que son de acuerdo a productividad. Si haces, te pagan. Pero el que no, dice, no me esfuerzo. Un maestro, por ejemplo, dice, si desaprueban todos los chicos a mi curso, a mí me van a pagar lo mismo. Entonces no se esfuerza, no se perfecciona. Hacerlo de forma deficiente. El trabajo es una forma de hurtar, una forma de robar, una forma de ofender a Dios. Y toda ansiedad desmedida por los bienes de este mundo. Una conclusión, usé también una frase de este hombre, dice, cuando Dios dice no hurtarás, no solo nos está prohibiendo apropiarnos de aquello que no nos pertenece, no solo nos llama a proteger y respetar la propiedad privada, sino que es un mandato a confiar en Él y estar contentos, cualquiera que sea nuestra porción en este mundo, y ser laboriosos y responsables en el uso de los bienes, siendo generosos con ellos. Me pareció una frase excelente para encerrar todo esto y para que hoy comiences un estilo de vida diferente si no lo tenías, en el ser cuidadoso con este mandamiento, que implica mucho más que esas poquitas letras de no hurtarás, y que podamos, a través de la administración correcta y divina del dinero, bendecir a otros. El Señor nos bendiga mucho.